Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación de estas lecturas de este próximo domingo, día 12 de febrero del 2023, ciclo A de San Mateo. Escuchemos las lecturas. Lecturas del sexto domingo ordinario. Primera lectura del Antiguo Testamento. Eclesiástico 15, del 16 al 21. Delante de ti tienes fuego y agua, escoge lo que quieras. Delante de cada uno están la vida y la muerte, y cada uno recibirá lo que elija. La sabiduría del Señor es muy grande, Él es muy poderoso y lo ve todo. Dios ve a todos los seres que creó, y se da cuenta de todo lo que el hombre hace. Él a nadie ha ordenado pecar, ni deja sin castigo a los mentirosos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Mateo 5, del 17 al 37. No crean ustedes que yo he venido a poner fin a la ley ni a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero significado. Pues les aseguro que mientras existía el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra hasta que suceda todo lo que tiene que suceder. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de Dios. Pero el que obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de Dios. Porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que Dios ha ordenado, nunca entrarán en el reino de Dios. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulta a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano será merecedor del fuego del infierno. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar, y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Si alguien te demanda y te quiere llevar a juicio, procura ponerte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no te entregue al juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Ustedes han oído que antes se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y échala lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo antes, cualquiera que se divorcie de su esposa debe de darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser por motivo de inmoralidad sexual, la pone en peligro de cometer adulterio, y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. También han oído ustedes que se dijo a los antepasados, no dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento. Pero yo les digo que no juren por ninguna razón, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado a sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni juren ustedes tampoco por su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni un solo cabello. Si dicen sí, que sea sí, si dicen no, que sea no, pues lo que se aparta de esto es malo. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tercera lectura. Primera carta de los Corintios, capítulo 2, del 6 al 10. Sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez de su fe, si usamos palabras de sabiduría, pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo ni de quienes lo gobiernan, los cuales pronto van a desaparecer. Se trata más bien de la sabiduría secreta de Dios, del secreto propósito que Dios desde antes de hacer el mundo ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no
han entendido los gobernantes de este mundo, pues si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera ha pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por el Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasemos a la explicación de la primera lectura del Antiguo Testamento de Eclesiástico, capítulo 15, del 16 al 20. En esta lectura del Antiguo Testamento nos menciona en el versículo 16 que dice que nosotros, dice, delante de ti tienes fuego y agua, escoge lo que quieras. Una de las dos cosas vamos a escoger, el agua o el fuego. En el número 17 dice, delante de cada uno está la vida y la muerte. Nosotros tenemos que escoger o la vida o la muerte, y cada uno recibirá lo que elija. Eso es lo que tenemos que nosotros elegir. En el número 18 dice, la sabiduría del Señor no es muy grande. La sabiduría del Señor es muy grande. Él es muy poderoso y lo ve todo. Vemos cómo la sabiduría del Señor es demasiado grande. Y nuestro Padre Dios es el Todopoderoso y todo lo ve. En el número 19 dice, Dios ve a todos los seres que creó y se da cuenta de todo lo que el hombre hace. Dios se da cuenta de todo lo que hacemos, de todo lo que tenemos, de todo lo que vamos haciendo día a día. En el versículo número 20 nos menciona, Él a nadie ha ordenado pecar. A nadie Dios le ha ordenado pecar. El pecado lo hacemos nosotros por nuestra propia iniciativa. Ni deja sin castigo a los mentirosos. Y el Señor bien claro lo menciona, que Él castiga. Entonces, en esta lectura que nos menciona, tenemos una libertad, la libertad de elegir el bien o el mal, de elegir el agua o el fuego, de elegir la vida o la muerte, de elegir si nosotros somos hijos de Dios o somos hijos del pecado. Dios nos ve a todos, todo ve Dios, no nos podemos esconder de Él. Él todo lo sabe y todo lo conoce de nosotros. Y Él nunca nos ha dicho que nosotros debemos de pecar. Y bien claro lo menciona, que recibirá su castigo todo aquel que no cumpla con su palabra. En esta lectura del Antiguo Testamento, del libro del Eclesiástico, bien claro nos está diciendo la libertad que tenemos nosotros en llevar a cabo nuestra vida. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer, sabes cómo lo tienes que hacer. Si eliges el agua es vida, si eliges el fuego es purificación y es destrucción. Si eliges la vida es la vida eterna. Si eliges la muerte, es la muerte eterna, muerte espiritual, muerte corporal. No te puedes esconder de Dios. La sabiduría del Señor es muy grande, está en todos lados. Él es todopoderoso. Entonces, muy claro nos menciona que Él nunca nos ha ordenado que cometamos pecado. Y si has cometido pecado, recibirás tu castigo. En el Evangelio de San Mateo capítulo 5, desde el versículo número 17, nos empieza a decir, no crean ustedes que yo he venido a poner fin a la ley ni a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero significado. Muchos pensaron que Jesucristo venía a hacer una reforma, venía a quitar la ley de Moisés que le había dado en ese tiempo cuando liberó al pueblo de la esclavitud allá en Egipto. Pues no, Jesucristo no vino al mundo a quitar esa ley, sino a darle plenitud. En el número 18 dice, pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra no se quitará la ley, ni un punto ni una letra, hasta que suceda todo lo que tiene que suceder. Bien claro nos está mencionando que no va a pasar nada con la ley de Dios. Todo va a cumplirse, todo va a llevarse a cabo. Por lo tanto, nosotros no podemos pensar que la ley antigua ya no existe o que ya no sirve. Todavía tiene vigencia y no se va a acabar esto y no podemos nosotros quitarle ni un punto ni una letra. Por eso en otra lectura nos menciona muy claramente que no le quites ni le aumentes a la palabra de Dios. No inventemos frases. Por ahí mucha gente dice, ayúdate que Dios te ayudará, o como dijo Dios, ayúdate que Dios te ayudará. Eso no lo dice la Sagrada Escritura. Y hay muchas frases que nos están mencionando en la actualidad la gente y que no dice la Sagrada Escritura. No le aumentemos ni le quitemos a la palabra de Dios. En el número 19 nos menciona, por eso el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlos, será considerado el más pequeño en el reino de Dios.
pero que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo será considerado grande en el reino de Dios. Nos está invitando el Señor a que nos pongamos a trabajar, a que nos pongamos a enseñarle a la gente lo que sabemos, que es conocer, amar y servir a Dios. Pero si nosotros no obedecemos los mandatos de la ley, y por muy pequeño mandato que nos esté dando el Señor en esta vida, por medio de su palabra, y si no se lo enseñamos, vamos a ser muy pequeños en el reino de Dios. Y si verdaderamente lo estamos enseñando y cumpliendo, entonces vamos a ser muy grandes en el reino de Dios. En el versículo número 20 nos menciona: porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que Dios ha ordenado, nunca entrarán en el reino de Dios. Debemos de superar a los maestros de la ley, a los sabios, a los fariseos y los escribas, que en aquel entonces así se les llamaba. En la actualidad es todo aquel que se dedica a las cosas de Dios, a la palabra de Dios. Podrían decir ahora a un obispo, a un presbítero, un párroco, un cura, un guía espiritual, un teólogo. Debemos de superar su capacidad, debemos de superar su sabiduría, debemos de superar principalmente sus actuares, sus obras. Nosotros debemos de superar para que podamos entonces lograr entrar en el reino de Dios. Nos está invitando esta lectura del 17 al 20 de que debemos de ponernos a trabajar con la ley de Dios. La ley de Dios la tenemos aquí en las Sagradas Escrituras, debemos de estudiarla, debemos de leerla, aprenderla y llevarla a cabo. Y lo principal es hacer obras a nuestros hermanos. Principalmente aquí nos menciona enseñarles a conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. En el versículo número 21 dice: ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo: no mates, pues el que mate será condenado. Muy claramente está hablando del mandamiento de que no debemos de matar. Pero en el número 22 Jesucristo nos dice: yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano será merecedor al fuego del infierno. Muy claramente dice que no hay necesidad de matar a alguien físicamente, lo podemos matar espiritualmente, moralmente. Por lo tanto, ya lo estamos dañando. Aquí nos hace una invitación que no debemos de dañar al prójimo ni con nuestras palabras, ni con nuestro pensamiento, ni con nuestro deseo. Debemos de perdonar y dejar que Dios haga la justicia a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros. En el número 23 nos menciona: así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. De nada sirve escuchar misa, de nada sirve confesarte, de nada sirve comulgar, de nada sirve ir a las horas santas, de nada sirve cumplir con las fiestas de guardar, de nada sirve el que tú hagas oración, de que tú reces, de que hagas tus horas litúrgicas, de que tú te concentres en estar siempre diciéndole gracias a Dios y pidiéndole al Señor. Si tienes tú problemas con tus hermanos, tienes problemas con tus vecinos, tienes problemas con tu padre, tienes problemas con tu madre, tienes problemas con tu hijo, tienes problemas con tu hija, se han dejado de hablar, se han ofendido, se han retirado, casi no se hablan, o más bien ya no se ven. Si tú tienes problemas con tus hermanos, o tienes problemas de no perdonar al prójimo y principalmente al que te ofende, entonces deja esa ofrenda de todo lo que te acabo de mencionar y primero tienes que reconciliar. Esto es algo difícil porque lo vemos desde un punto de vista humano, pero de un punto de vista espiritual lo debemos de hacer. No podemos estar nosotros llevando a cabo un ejercicio de una ofrenda si nosotros verdaderamente estamos disgustados, estamos enojados con nuestro prójimo. En el versículo número 25 dice: si alguien te demanda y te quiere llevar a juicio, procura ponerte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no te entregue al juez, porque si no el juez te entregará a los guardias y te meterán a la cárcel. Muy claramente nos está diciendo en este versículo que nosotros debemos de tener la capacidad de discernimiento, de poder llegar a un arreglo en las cosas del Señor, para que puedas tú lograr la paz y la tranquilidad, el amor y la satisfacción de ese perdón, porque de lo contrario tendrás un juicio, tendrás una condena,
condena y te meterán a la cárcel. Esto nos da a entender que mientras estemos en la vida nos llevemos bien, mientras estemos en la vida seamos felices y estemos en paz con todos. De lo contrario tendremos problemas el día que entreguemos cuentas ante el Señor. En el número 26 dice: te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Muy claramente nos menciona que de esta vida nosotros no vamos a salir de aquí hasta que no paguemos el último centavo. Lo que hayamos hecho, eso es lo que vamos a pagar. Muchos de nosotros nos preguntamos por qué esa persona está sufriendo tanto su enfermedad. Ya tiene 1 año, ya tiene 5, ya tiene 10, ya tiene 15 años. Está sufriendo, está con una enfermedad incurable, a una enfermedad terminal, o le está yendo mal económicamente, le está yendo mal en la familia, lo han abandonado, no lo quieren, no lo cuidan, está solo. ¿Por qué tendrá esos problemas esa persona? Nosotros decimos muchas veces: es que Dios lo está castigando. Estamos en una equivocada situación. Dios no nos está castigando, nosotros solos estamos cosechando lo que hemos sembrado. Por lo tanto, debemos de entender que Dios no nos castiga y no vamos a salir de aquí hasta pagar la última moneda, el último centavo. La gente se está purificando en el momento en que está siendo su sufrimiento, en que está enferma muchas veces, en que está abandonada, en que no recibe la ayuda y la caridad de los demás hermanos en este tiempo. Entonces debemos de entender que todo lo que tenemos es porque así no lo merecemos, que todas las cosas que nos van llegando a nuestra vida es porque así las debemos de tener. Si Dios te mandó con mucho dinero, qué bueno. Si Dios te mandó con poco dinero, qué bueno. Si Dios te mandó con una gran familia, qué bueno. Si Dios te mandó con una mínima familia, qué bueno. Si Dios te mandó que estés solo, qué bueno. Si Dios te mandó que estés acompañado, qué bueno. Todo tiene un porqué. Para esto nosotros no debemos de criticar, no debemos nosotros de reprochar. Debemos de saber que según como estemos es como vamos a ir purificándonos día a día. No saldremos de aquí hasta no pagar el último centavo, como dice en el versículo número 26. En otros versículos nos ha dicho: con la vara que mides serás medido, ojo por ojo, diente por diente. Por eso les menciono, aquí es en donde debemos de llevar a cabo nuestra caridad. Si tú haces caridad, tendrás caridad. Si tú das amor, tendrás amor. Si tú tienes paz, te darán paz. Si tú tienes tranquilidad, te darán tranquilidad. Si tú tienes fe, te darán fe. Si tú tienes obras de caridad, el Señor te llenará de gozo en el reino de los cielos. En el número 27 nos menciona: ustedes han oído que antes se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Vemos cómo el Señor es más exigente todavía. No debemos nosotros de llevar a cabo la maldad, de llevar a cabo las obras malas. Debemos de permanecer nosotros siempre fieles a las cosas del Señor. No podemos nosotros ni llevar a cabo una acción. Simple y llanamente nos menciona que con el puro deseo ya estamos cometiendo pecado. En el número 29 dice: así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Esto nos menciona las partes corporales. En este caso nos está mencionando un ojo. ¿Qué es lo que pasa? Que uno de los sentidos ha cometido un error. Uno de los sentidos, que en este caso es la visión, es la vista, es el ojo, es el que te atrae al pecado, pues es mejor que te saques ese ojo. No te dice exactamente que te quites ese ojo mundanamente hablando o corporalmente. Te está mencionando que por causa de ese sentido estás llegando al pecado. Esto debemos de entenderlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos 5 sentidos. Uno de nuestros sentidos a lo mejor es el más débil para nosotros, pero no para el del enfrente y no para el vecino, sino para ti es un pecado el ver. ¿Por qué? Porque con tu vista llegas a pecar, con tu vista llegas al desorden. Entonces debes de tener cuidado y debes de hacer todo lo posible para que esa visión, esa forma de ver la vida, esa forma de analizar la vida con tus ojos sea benévola y no caigas en el pecado. Habrá otra gente que tendrá el pecado de llevar a cabo acciones con sus manos, entonces roba, asesina, lleva maltrato, golpea, y entonces debes de controlarte, debes de llevar a cabo que ese sentido del tacto no te lleve a la
perdición o al pecado, y debes de controlarte. Es como cuando alguien tiene un vicio, alguien tiene la predisposición a tomar vino, pues entonces no debes de tomar vino, porque sabes que si tomas la primera copa seguirás tomando, tomando, tomando. Si alguien tiene la predisposición a fumar y a tener ese vicio del cigarro, pues no debe de fumar ni el primer cigarro, porque sabe que tiene una predisposición y que lo va a hacer caer en el vicio del cigarro. Lo mismo con la droga, con cualquier droga que se usa. Entonces, esto nos hace indicar que nuestros 5 sentidos son muy capaces a llevarnos al pecado. Por lo tanto, debes de evitar que ese sentido, el que te está causando mal, pues te lleve al pecado. Debes de arrancártelo a ti, que eso quiere decir ponerle mucha atención y quitártelo de encima, controlarlo, soportarlo y mediarlo para que no caigas en el pecado, porque si no, ese sentido te hará llevar al infierno, te hará llevar a la muerte eterna. Esto porque mucha gente es soberbia, su soberbia la está llevando al pecado, la avaricia, la lujuria, la pereza, etcétera, etcétera. Aquí nos menciona el ojo, y bueno, pues lo está mencionando, y también nos menciona en el versículo número 30, si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y échala lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Nos menciona aquí 2 sentidos, el ojo y la mano. ¿Por qué? Porque con la vista, dicen por ahí, nace el amor. Con la vista nace el deseo de pecar. Con la vista nace el deseo de robar, de asesinar, de envidia, de soberbia. Y con las manos llevamos a cabo todas nuestras obras malas. Y llevamos el asesinato, llevamos el robo, llevamos las malas acciones, el golpear, el maltratar, etcétera, etcétera. En el versículo número 31 dice, también se dijo antes, cualquiera que se divorcie de su esposa debe de darle un certificado de divorcio. Así se decía antes, cuando la gente se divorciaba, extendía un documento de divorcio. Pero nuestro Señor Jesucristo muy claramente nos dice, pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser por motivo de inmoralidad sexual, la pone en peligro de cometer adulterio. Muy claramente nos está mencionando nuestro Señor Jesucristo que no debemos nosotros de llevar a cabo el divorcio, porque esto es una parte muy esencial de la familia y ponemos en peligro de cometer adulterio a la esposa, ya que la dejamos libre y separada de nuestra vida. Y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. Entonces nos hace ver muy netamente, íntimamente, que la vida debe de ser en pareja, la vida debe de llevarse a cabo entre dos y no debe de haber una separación. Solamente nos menciona aquí que el motivo sea una inmoralidad sexual, cuando se ha cometido una inmoralidad sexual, cuando se ha cometido lo inmoral en lo sexual, en cada una de las personas, sea hombre o sea mujer. Esto del divorcio es muy mencionado hoy en día, ya que muchas parejas ahora ni se casan, viven en unión libre, muchas otras parejas se casan y se divorcian y se vuelven a unir o a juntar con otra persona. Aquí el problema es mayor, ya que los hijos que se tienen son los que sufren. Los hijos que van creciendo crecen sin su padre, crecen sin su madre, y muchas veces cuando se junta la mujer con otro hombre, ese hombre se aprovecha de las hijas de la mujer, o ese hombre cuando se casa con otra mujer, esa mujer maltrata a los hijos del hombre. Entonces hay un rompimiento total de la familia y hay un pecado más grande. Por eso nos menciona aquí que se comete el adulterio. Adulterar es llevar a cabo algo que está no bien lineado, algo que está diferenciado, algo que no está bien, que no es natural. Por eso, cuando las personas se unen, cuando las personas están ante Dios, no deben de divorciarse, ya que están haciendo un juramento, ya que están llevando a cabo una verdadera acción de paz y tranquilidad para la familia, y principalmente cuando hay hijos. Si no, después los hijos crecen mal educados, crecen con malas acciones, y cuando están grandes nos damos cuenta que su caminar y su vida ha sido terrorífica, que se
dedican a todo menos a lo que el Señor, nuestro Padre Dios, nos ha brindado que hagamos. En el versículo número 33 nos menciona: también han oído ustedes que se dijo a los antepasados, no dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento. Si nosotros hemos hecho un juramento ante Dios, si nosotros hemos ya hecho un convenio con el Señor, nosotros no podemos dejarlo de cumplir. Tenemos que cumplirlo, ya que le hemos ofrecido al Señor, que para eso hemos estado y para eso hemos venido. Pero yo les digo en el número 34, que no juren por ninguna razón. No debemos de jurar por nada ni por nadie. No debemos jurar por el cielo, porque es el trono de Dios. Cuando nosotros decimos cielo, es el trono, es en donde vive Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. La tierra es la parte en donde Dios pone sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, que es el rey, nuestro hermano Jesucristo. No debemos de jurar, siempre decir, como dice en el versículo número 36, dice: ni juren ustedes tampoco por su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni un solo cabello. Nosotros no podemos hacer nada, todo lo hace nuestro Padre Dios, todo lo hace Dios mismo. Por lo tanto, dice en el número 37, si dicen sí, que sea sí, si dicen no, que sea no, pues lo que se aparta de esto es malo. Entonces nosotros no debemos de jurar por nada ni por nadie. Esa palabra decir te lo juro debe de eliminarse totalmente de nuestra vida, de nuestro idioma, de nuestro lenguaje, de nuestro léxico. Nunca debemos decir te lo juro y mucho menos decir te lo juro por Dios, ¿verdad? Esas son partes muy importantes que debemos de aprender, que debemos de enseñárselos a los demás. No debemos nosotros de jurar, porque nosotros no somos quienes podemos cambiar nada, solamente nuestro Padre Dios. Por lo tanto, en esta lectura nos está enseñando que la ley es muy importante de cumplirla, que no debemos nosotros de violar la ley. También nos menciona que debemos de perdonar, no debemos de tener enojo ni pecado en contra de nuestros hermanos. Nos enseña también esta lectura del adulterio. No debemos de tergiversar ni tampoco de alterar lo que ya está prescrito, y principalmente en la pareja. Y nos menciona también que el divorcio es una parte fundamental que no debe de existir, y si llegara a existir es porque hay una inmoralidad sexual o hay un problema de pecado sexual en la pareja, y por lo tanto no se debe de hacer, ya que Jesucristo nos menciona que el llevarlo a cabo el divorcio provoca que tanto el hombre y la mujer cometan un adulterio. El adulterio es algo, como lo hemos mencionado, que ya está fuera de la pareja. Y nos menciona por último que los juramentos que no debemos de hacer nunca, ya que los juramentos no deben de existir. Por nada debemos de jurar. ¿Cuánta gente jura poniendo la mano sobre las Sagradas Escrituras? Pasemos a la lectura de la primera carta de los Corintios, capítulo 2, del 6 al 10, y dice: sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, si usamos palabras de sabiduría, pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo, ni de quienes la gobiernan, los cuales pronto van a desaparecer. Debemos nosotros usar, sí, la sabiduría, pero que no sea nuestra sabiduría. Es la sabiduría de nuestro Padre Dios. ¿Y dónde obtuvimos esa sabiduría? La hemos obtenido en su palabra. En el número 7 dice: se trata más bien de la sabiduría secreta de Dios. Bien claramente nos está diciendo en este versículo que la sabiduría no es una sabiduría de los hombres, es la sabiduría que Dios nos está dando en esta lectura, en esta palabra. El secreto propósito que Dios nos da desde antes de hacer el mundo ha tenido para nuestra gloria el Señor siempre para nosotros. Entonces, la sabiduría muy clara es que nosotros venimos aquí a conocerlo, amarlo y servirlo. Tenemos que ponernos a trabajar, a hacer obras de caridad, enseñar al que no sabe principalmente, y si estamos cumpliendo, pues el día que nosotros nos vayamos de aquí, el Señor nos dará la vida eterna, la gloria. El número 8 dice: esto es algo que no han entendido los gobernantes de este mundo, pues si lo hubieran entendido no
habrían crucificado al Señor de la gloria. En ese tiempo, si lo hubieran entendido, no hubieran crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Y dirían muchos, bueno, pero es que entonces, ¿cómo nos hubiera podido salvar? Precisamente, la salvación llega en el momento que el Espíritu Santo llega al hombre, la santificación. Y de esa manera nos está salvando el Señor. Nos está salvando de nuestra ignorancia, porque nos vino a enseñar plenamente qué es lo que teníamos que hacer con la doctrina que Él nos enseñó, nos explicaba plenamente qué es lo que teníamos que hacer y cómo lo teníamos que hacer. Y no aprendernos de memoria los versículos, no aprendernos de memoria los capítulos, no aprendernos de memoria las frases y decir, es que el Señor dice en una lectura, es que el Señor dice en un versículo, es que la palabra de Dios dice así y la palabra de Dios nos explica así. No, llevar a cabo las cosas que están aquí íntegras en la palabra de Dios es lo más importante, el ejemplo y las obras de caridad. No tiene caso que te aprendas los 10 mandamientos de memoria si no los estás llevando a cabo y no los estás cumpliendo. Dice en el número 9, pero, como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto, ni oído, ni siquiera pensado. El Señor nos va dando la alegría, nos va brindando la paz espiritual, el amor tan grande en nosotros y nos sentimos muy tranquilos, muy apacibles, muy llenos del Espíritu Santo y todo va pasando conforme nosotros hagamos las cosas delante de Dios bien y nosotros estaremos felices. Pero si nosotros no estamos haciendo las cosas como Dios nos está ordenando o nos está invitando a hacer, entonces tendremos muchos problemas en la vida, tendremos muchas enfermedades, tendremos muchas dificultades, tendremos muchas discusiones, muchos problemas con toda la gente y no entenderemos la vida y empezamos a reprochar de que Dios nos está castigando. No, debemos nosotros de llevar a cabo la vida conforme a lo que Dios nos está pidiendo. Y ya lo vimos en las demás lecturas que acabamos de escuchar. Doctrinamiento, cumplimiento de la ley, no enojarnos con el prójimo, no cometer adulterio, no llevar a cabo el divorcio, ya que provocamos que en la familia haya percances, los hijos crezcan sin el padre, sin la madre, etcétera, etcétera, lo que ya hemos mencionado. En el número 10 dice, estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las cosas más profundas de Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros, el Espíritu Santo es nuestro guía, el Espíritu Santo es el que nos santifica, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Si nosotros no entendemos que el Espíritu Santo que tenemos dentro es el que nos está llevando a cabo la resolución y la solución de toda nuestra vida, estamos equivocados. Debemos de hacer oración al Espíritu Santo, debemos de concentrarnos, de invocar al Espíritu Santo y estar siempre con Él. Ya dejémonos de esos ofrecimientos, de esas alteraciones que son muy religiosas y muy bonitas y que primero antes de encomendarnos a Dios nos encomendamos a algún santo. En vez de encomendarnos al Espíritu Santo nos encomendamos a nuestra Santísima Madre. En vez de encomendarnos a nuestro Señor Jesucristo nos estamos encomendando a los ángeles. Recuerden que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, es la única puerta y nadie llega a nuestro Padre Dios si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo habita en nosotros desde nuestro bautismo. El Espíritu Santo ya llegó al mundo entero desde Pentecostés. Por lo tanto, solamente tenemos nuestro Padre Dios Creador, Jesucristo nuestro Salvador y el Espíritu Santo Santificador. No es que yo esté haciendo a un lado a nuestra Santísima Madre y tampoco que esté haciendo de menos a los ángeles. No, pero debemos de aprender, debemos de saber que es lo que tenemos que hacer para poder cumplir ordenadamente. Ustedes cuando van a comer, no primero se comen la comida cruda, primero la guisan. No van a agarrar y sacarla del refrigerador sin calentarla y se la comen. No van a agarrar y cuando la compran en el mercado, sin lavarla, sin limpiarla, se la van a comer. Todo tiene un proceso. Dirán, la manzana es muy buena. Sí, pero si la comes contaminada, pues te vas a contaminar, te vas a enfermar del estómago y hasta te puedes morir. Entonces, nosotros debemos de entender que todo tiene un orden, todo tiene un origen que debemos de llevar métricamente. Entonces, primero está nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Nuestra Santísima Madre sí está con nosotros, nos ayuda, nos protege, ora por nosotros, pide por nosotros y siempre está a nuestro lado. Los ángeles también están con nosotros, pero los ángeles no pueden hacer lo que Dios Padre hace con nosotros. Nuestra Santísima Madre no puede hacer milagros, todo lo hace
por nosotros, pero los milagros o toda la divinidad y toda la fuerza es venida de nuestro Padre Dios. Podemos platicar con los ángeles, sí, podemos platicar con nuestra Santísima Madre, sí, pero debemos de ordenarnos, debemos de saber que el Todopoderoso es nuestro Padre Dios, Él es el Todopoderoso y no se mueve nada sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Por lo tanto, ordenémonos, hagamos las cosas correctamente. Cuando ustedes llegan y tocan el timbre del vecino, no se van a meter a otra casa, sino que están tocando el timbre del vecino para entrar a su casa. Ni modo que llegaran, tocaran el timbre del vecino y se metan a su casa. O sea, sería una cosa de risa. Entonces, ¿para qué vas y tocas el timbre de enfrente? Entonces, ¿cómo es posible que le estemos pidiendo a nuestra Santísima Madre un milagro, sabiendo que nuestra Santísima Madre no hace milagros? Los hace nuestro Padre de Dios, si es que es un milagro. ¿Cuántas veces nosotros estamos rezando un Padre Nuestro y estamos enfrente de la imagen de la Virgen de nuestra Santísima Madre? Pues estamos rezando el Padre Nuestro, es nuestro Padre de Dios, no estamos hablando con nuestra Santísima Madre. Si estamos enfrente de la imagen de nuestra Santísima Madre, pues vamos a rezar, vamos a hablar con ella, vamos a rezar el Ave María, el Dios te salve, vamos a hacer alguna ejaculatoria, pero a María. ¿Y cuántas veces estamos enfrente del Sagrario y estamos rezando el Ave María? O sea, es como si ustedes compraran el boleto del metro y se quisieran subir en el trolebús. Es como si ustedes compraran el boleto para un camión y se quieran subir al avión. Es como si quisieran comprar ustedes un boleto de un avión y se quieren subir al metro. O sea, no, son medios de transporte, sí, son mecanismos de llevarnos de un lugar a otro, sí, pero cada uno tiene su organización, cada uno tiene su métrica, cada uno debemos de saber qué es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, pues no caigamos en errores, no caigamos en discrepancias. Lo que tenemos aquí, eso es lo que tenemos que cumplir y nos está diciendo muy claramente Pablo, se lo dijo a la iglesia de Corinto, sí, muy claramente, tenemos que tener una sabiduría, una madurez, y no es una sabiduría mundana, es una sabiduría divina, y por lo tanto, pues así debemos nosotros de obrar, nosotros debemos de conducirnos en esta vida. Las cosas que nos ha hecho Dios dar a conocer, todo ha sido por medio del Espíritu Santo, y que quede claro que el Espíritu Santo ya está con nosotros desde nuestro bautismo. Que Dios te bendiga.